Floricanto presenta. Lo saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resucitan a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto y cariño en el Señor en este domingo 11º del tiempo ordinario, 2026. Moisés subió al monte para hablar con Dios. Nos dice el libro del Éxodo en la primera lectura. Esta acción, la verdad, me da envidia de que pueda también yo darme el tiempo para hablar con Dios, para estar solo con Él y para poder tranquilo sentarme a oírlo en el silencio, de poder charlar a rienda suelta con Él de todas las cosas que me pasan, de escucharlo con mi alma y de poder deleitarme con su presencia que inunde el corazón. Saben, en septiembre los padres de la diócesis nos iremos una semana de ejercicios espirituales y cuánto anhelo estar allá, para encontrarme a solas, largo rato y en silencio con el Señor, ya sea en la capilla o caminando solo por los senderos del campo junto con Él. Y pedirle juntos al Señor la infinita gracia, como le concedió a Moisés, de escuchar su voz. En la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, resuena en nuestra mente esta idea. Cuando más pecadores, débiles y vulnerables éramos, cuando más lo necesitábamos, Cristo murió por nosotros. Por eso dice la frase: contémplalo en la cruz y verás cuánto te amó. Léelo en la Escritura y sentirás cuánto te ama. El Evangelio de Mateo que hoy escuchamos nos describe la llamada de los apóstoles por parte de Jesús, lo que nos conecta con ese otro íntimo pasaje de Marcos 3:13, donde escuchamos: llamó a los que Él quiso, para que estuvieran con Él. Esa es la primera llamada que Jesús hace a sus discípulos y a todos nosotros, para que estemos con Él. No lo olvidemos. Hablando del llamado de Jesús a los apóstoles
y de que la mies es mucha, les comparto una anécdota sobre lo que les platicaba a los seminaristas del menor, después de la misa de confirmaciones en que me acompañaron en la catedral. Tengo mucha alegría, les decía, porque veo que en todas las parroquias de la diócesis, los fieles abarrotan los templos con motivo de las confirmaciones, multiplicándose las misas de los sacramentos. Sin embargo, les decía, también siento temor al pensar cómo vamos a atender a tanta gente, siendo tan pocos sacerdotes. Por lo que les dije, échenle ganas, estudien mucho y apúrense. También el Evangelio de hoy me hace pensar en la gente más alejada y no atendida de nuestros pueblos, en la forma como Jesús veía a las multitudes como ovejas sin pastor, y la necesidad no solo de sacerdotes, sino también de hombres y mujeres laicos, aguerridos y capaces de ir a los pueblos más alejados y desatendidos de nuestros vastos territorios y más allá. ¿Y qué es lo primero que Jesús ofrece a las multitudes extraviadas que ve como ovejas sin pastor? No ofrece grandes enseñanzas ni revelaciones, tan solo muestra su compasión. Y es precisamente lo que pide a sus discípulos, obispos, sacerdotes y laicos. Esto, antes que todo, un poco de compasión y misericordia. Empatía. Sentir el dolor de los demás y acercarse y hacer algo por ellos, aunque sea ofrecer un vaso de agua, una monedita, un abrazo, una palabra de consuelo, una sonrisa, una mirada. Pienso en tanta gente que está en nuestras calles pidiendo ayuda, como antiguamente las había en Jericó, y quizá ya ni despiertan nuestra compasión. Es cierto, con nuestra ayuda no les vamos a cambiar o arreglar su vida, pero quizá sí podríamos mitigar, aunque sea un poquito, su dolor, su soledad, su desesperanza, y despertarle su ilusión, su conciencia de su dignidad, un poco de alegría, y sobre todo, que alguien les muestre empatía y fraternidad. Cuando Jesús invita a rogar al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, no está hablando solo de que oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, sino más bien de que nos envíe a nosotros, de que te envíe a ti y a mí, como operario de la compasión y de la misericordia. Sí, sacerdotes y laicos, necesitamos ser enviados como operarios de la compasión y de la misericordia, para mitigar el dolor de los demás, para abolir la indiferencia, para socorrer al anciano solitario y débil, para animar al decaído, para atender a tantos enfermos, para consolar al agobiado y afligido, para enjugar las lágrimas de los que lloran y alegrar al que está triste. 12 llamados a compartir no solo el polvo del camino con Jesús, sino sobre todo la compasión del corazón. Y pienso yo que al final en eso seremos medidos. No qué tanto cumplimos los preceptos, enseñamos la doctrina, sino qué tanta compasión tuvimos con los demás. Porque para evangelizar y seguir al Señor, no hace falta llevar tantos libros o mucho dinero, tan solo llevar un corazón compasivo. Hagamos sentir a Dios cercano, a aquellos que tienen un corazón herido o vacío, y mostremos que estar con Dios es sanar la vida, no por vía del milagro, sino que sin duda podrá haber males incurables, pero ninguno que no pueda ser compartido, sobrellevado, aligerado y acompañado. Dios te bendiga.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El helecho y el bambú. Se dice que un hombre llamado Job, vamos a llamarlo así, tenía 45 años, era casado, tenía 3 hijos, vivía en un hermoso pueblo de, ¿qué importa de qué ciudad o de qué país? El punto es que esta historia se parece a la de muchas personas, hombres y mujeres. Job decía: mi vida ha sido una continua lucha sin ningún fruto. A pesar de mis muchos esfuerzos, no he conseguido nada. Hace unas semanas mi mujer me dijo que se iba a separar de mí, porque cada día me miraba más raro, lejano, sin aspiraciones, siempre cansado. Mis hijos, que están entre los 13 y 18 años, ya empiezan a querer vivir su propia vida. Apenas hacen caso, a no ser que saquen provecho de la obediencia pidiéndome algo. Siempre he intentado ser fiel a mi fe católica, pero, al decir verdad, nunca me la tomé tan en serio. Poco a poco se ha debilitado, ya sea por falta de desinterés de mi parte o quizás he caído en una rutina en la fe que vivo cuando voy a misa. Aunque también culpo a Dios de esta crisis de fe, pues en ningún momento me ha dado descanso. Pareciera que no me viera, o más aún, pareciera que a Dios no le importo. En fin, creo que soy uno más de los miles o millones de hombres que estamos pasando por la crisis de los 40, y en mi caso, bastante grave. Así pensaba Job. Cada día que amanece es una nueva cruz, hasta tal punto que mi vida ha dejado de tener sentido. Transcurre el tiempo, los pensamientos negativos y pesimistas le invaden. Job continúa diciendo: hace unos días mi tensión era tal que no podía más, por lo que decidí darme por vencido. Me ha pasado de lo peor. Ya perdí el trabajo. Por la noche tuve una pelea con mi hija mayor y por si fuera poco, mi mujer nuevamente me ha echado la culpa de todo. Así que salí a un robleal que hay en las afueras del pueblo, con la mente fija en una sola idea: el gran deseo de acabar con todo de una vez y para siempre. Estaba caminando por aquellos árboles, por aquella vegetación, cuando decidí tener una última charla con Dios. Le dije a Dios: ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido? ¿Y qué creen? Dios me respondió. Así lo sentí, como una respuesta sorprendente de Dios. Mira a tu alrededor, Él me dijo. ¿Ves el helecho y el bambú? Y respondí: sí. Y clavé mi mirada en ellos. Dios me siguió hablando. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, los cuidé muy bien. Les di luz, les di agua. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo, pero nada salió de la semilla del bambú. Sin embargo, no renuncié a él. El segundo año, el helecho creció más brillante y abundante nuevamente. Nada creció de la semilla del bambú, pero no renuncié a él. Y lo mismo ocurrió al tercer y cuarto año, pero yo nunca renuncié al bambú.
Entrando en el 5º año, un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con los helechos, era aparentemente muy pequeño e insignificante. Pero yo no renuncié al bambú. Pasaron 6 meses y después el bambú tenía ya más de 20 metros de altura. Se había pasado 5 años echando raíces. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. No le daría a ninguno de mis hijos un reto que no pudieran sobrellevar. Él me dijo: ¿sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? No renuncié al bambú y nunca renunciaría a ti. No te compares con otros, me dijo. El bambú tenía un propósito diferente al helecho. Sin embargo, ambos eran necesarios para hacer posible esta hermosa estampa de paisaje, este hermoso bosque. Tu tiempo es hoy, cada día es tu tiempo para una cosa o para otra, pero todo aprovecha, me dijo Dios. Crecerás muy alto. ¿Qué tan alto debo de crecer?, yo pregunté. ¿Qué tan alto crecerá el bambú?, me preguntó como respuesta Dios. Observé una vez más al helecho y al bambú y con voz fuerte respondí: tan alto como pueda. Mis hermanos, todos y cada uno de nosotros somos elegidos de Dios para ser felices en esta vida y como hijos suyos descubrir de la belleza de la creación su presencia amorosa para nosotros. Dios nos ha dotado a cada uno de inteligencia, libertad y voluntad para buscar lo bueno y elevar nuestra existencia a lo divino, conscientes de nuestra dignidad de hijos de Dios y la grandeza de nuestro existir. Mis hermanos, nuestra vida puede tener muchos matices, muchos colores, muchos momentos difíciles y desgastantes. Nuestro pasado, con las malas decisiones que pudimos haber tomado, nos pueden perseguir, pero detengámonos, respiremos profundo y escuchemos la voz de Dios que nos dice: te amo. Nuestro pasado no nos define, así lo dijo el Papa León en España cuando le contestó a una mujer que estaba en prisión y que fue justo en ese lugar donde reencontró la gracia de la fe, que la hizo descubrir quién es y sacar lo mejor de sí misma. Antes le echaba la culpa a Dios de todo, pues enfrentó su silencio durante la vida. Pero hoy descubre la belleza de la fe y le agradece esta mujer a Dios por todo. Así que, mis hermanos, los buenos días nos dan felicidad. Los malos días nos dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida. La felicidad nos despierta la bondad. Los intentos, los esfuerzos nos mantienen fuerte. Las caídas nos mantienen humildes. La adversidad nos abre a la esperanza. La miseria nos lleva a la misericordia de Dios. Las penas y el dolor nos hacen más sensibles hacia las penas y el dolor de los demás. La fe hace posible que elevemos la mirada y descubramos
nuestra necesidad de Dios. La vida toda nos habla de la urgencia de amar al otro y de dejarnos amar por Dios. No te des por vencido nunca, pues la prueba del amor de Dios es que Cristo murió y resucitó por ti y por mí. Que el Señor nos bendiga a todos. Gratuitamente han recibido ustedes este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tomadas del Evangelio según San Mateo, nos recuerdan una verdad fundamental de la vida cristiana. Todo lo que hemos recibido de Dios es un don, una gracia inmerecida que nace de su amor infinito. Y precisamente, a partir de estas palabras quisiera reflexionar hoy sobre una pregunta que con frecuencia podemos escuchar en las comunidades. ¿La Iglesia cobra por los sacramentos? ¿O por qué a veces se pide un arancel para un bautismo, una boda, una misa de acción de gracias o alguna celebración especial? Es un tema importante porque toca directamente la vida de fe de muchas personas y al mismo tiempo puede dar lugar a malentendidos, pues que vale la pena aclarar. Lo primero que debemos afirmar con toda claridad es que la Iglesia no vende los sacramentos ni puede venderlos. La gracia de Dios no tiene ningún precio. El perdón de los pecados, el bautismo, la Eucaristía, el matrimonio y todos los sacramentos son dones que Cristo entregó gratuitamente a su Iglesia para la salvación de todos. De hecho, existe una palabra muy antigua que describe el intento de comprar o vender realidades espirituales, la simonía. Y este término proviene de un personaje mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado Simón el Mago. Al ver cómo los apóstoles imponían las manos y comunicaban el Espíritu Santo, quiso comprar ese poder con dinero. Y la respuesta de San Pedro fue contundente. Le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Desde entonces, la Iglesia ha condenado siempre cualquier intento de comercializar los dones espirituales. Entonces, si los sacramentos no se venden, ¿por qué en ocasiones se pide una especie de cuota o arancel, o mejor dicho, una cooperación? La respuesta tiene que ver con otro aspecto de la vida cristiana, que no es otra que la corresponsabilidad. La Iglesia tiene una misión espiritual, pero también tiene necesidades materiales concretas. Hay templos que mantener, servicios que pagar, espacios que limpiar, materiales para la catequesis, formación para los seminaristas, obras de evangelización y muchas otras necesidades que hacen posible que la vida de la comunidad continúe. Por eso, dentro de los mandamientos de la Iglesia, encontramos uno que a veces olvidamos, y es el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales. Cada uno, obviamente, según sus posibilidades. Es decir, los fieles no son simples usuarios de un servicio religioso. Somos miembros de una misma familia espiritual y todos estamos llamados a colaborar para sostener la misión de la Iglesia. Por eso, cuando una parroquia propone una cuota orientativa o una cooperación para alguna celebración, no está poniendo un precio a un sacramento. Lo que busca es que quienes pueden hacerlo contribuyan al sostenimiento de la comunidad. Sin embargo, también es importante recordar algo igualmente fundamental. Nadie, absolutamente nadie, debe ser privado de los sacramentos por motivos económicos o por motivos materiales. Si una persona no tiene recursos para una celebración sacramental, la Iglesia tiene el deber de atenderla igualmente. Ningún sacerdote puede negar un bautismo, un matrimonio o cualquier otro sacramento únicamente porque una persona no pueda realizar una aportación económica. Por eso es tan importante el diálogo sereno y respetuoso. A veces puede haber circunstancias muy particulares, dificultades económicas o situaciones que requieren obviamente de la comprensión. Cuando existe comunicación y buena voluntad, casi siempre es posible encontrar una solución adecuada. También debemos evitar caer en dos extremos. Por una parte, pensar que la Iglesia es una empresa que cobra por servicios religiosos.
Eso sería desconocer completamente la naturaleza de la misión que Cristo le confió. Pero por otra parte, también sería injusto pensar que las necesidades materiales de la comunidad se sostienen solas o que alguien más debe hacerse cargo siempre de ellas. La vida de la iglesia es una responsabilidad compartida. Cuando colaboramos con nuestra parroquia, cuando participamos en las colectas, cuando apoyamos las obras de evangelización o cuando ayudamos en el mantenimiento de nuestros templos o aportamos el diezmo, estamos contribuyendo a que la misión de Cristo continúe llegando a más personas. Al final, todo debe realizarse con un criterio profundamente evangélico. La gracia se recibe gratuitamente y se transmite gratuitamente. Pero quienes formamos parte de la iglesia también asumimos la responsabilidad de sostener la obra que el Señor nos ha confiado. Lo más importante es no perder de vista que la finalidad de la iglesia no es económica ni material. La iglesia existe para anunciar a Jesucristo, para celebrar los sacramentos, para acompañar a las personas en su camino de fe y para conducirlas a la salvación. Todo lo demás está al servicio de esa misión. Por eso, cuando surjan dudas sobre estos temas, procuremos acercarnos con confianza, preguntar, dialogar y comprender que detrás de cada parroquia hay una comunidad que busca servir al Señor y anunciar el Evangelio. Que Dios nos conceda entonces vivir siempre con un corazón agradecido, reconociendo los dones que hemos recibido gratuitamente y colaborando generosamente para que otros puedan también encontrarse con Cristo. Si alguien quiere enviarnos alguna sugerencia de algún tema para el programa, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram, en las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras, y también vía WhatsApp al número 878-157-8566. Vuelvo a repetir, 878-157-8566. Les saluda con afecto y oración su amigo, el Padre Cosme Alexis Cuesta. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia, que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Flor y canto, Santa